Oye, ¿qué te parece Tienen que ir solos. si nos salimos un poquito del ombligo? Sí. Y vamos a un temazo. Javier Milei en Argentina. Déjame primero, para entrar, reporte de Amelia Troisi desde Argentina. Lo que está pasando con Javier Milei, cómo nadie lo pelaba en los medios tradicionales. Le daban 20%. Le daban nada. Lo ponían en el tercer lugar. Así son, de repente el status quo se pone raro. A ver, escuchamos a Amelia Troisi. Buen día, Luis. Tras la devaluación del 20%, la suba del dólar, la caída de los bonos y acciones, el gobierno sumó más restricciones a la compra de moneda extranjera. La incertidumbre crece a punto tal que del día de ayer se suspendió la venta de automóviles hasta que el gobierno no clarifique qué política comercial va a seguir. Hoy se van a conocer los datos oficiales de la inflación mensual, que ya acumula un porcentaje del 115% anual y que impacta ferozmente sobre la economía familiar. El candidato que resultó triunfante en las primarias, un candidato de derecha, Javier Milei, negó que esta mala reacción de los mercados sea por su triunfo. Y lo que vos estás viendo es el cachetazo que se comió el gobierno con una macro absolutamente desequilibrada, y entonces ahora no tienen forma de explicar qué van a hacer de acá a diciembre. Me planteo en estos términos: ¿alguien es más pro mercado que yo? Entonces es un oxímoron decir que el mercado sube porque gana un tipo pro mercado. Todos esperan saber hacia dónde se dirige un gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, que definitivamente ha perdido el rumbo político y que además ahora se suma a que los votantes dejaron de apoyarlos. Hasta aquí mi reporte. Ocho con 39 minutos. Javier Milei, el candidato que dicen de ultraderecha que le dio en la torre a los dos partidos tradicionales allá en Argentina, o a los partidos tradicionales. Tranquilo, todavía ganó la primaria. Tampoco están así, pero sí. Y por cierto, hundió a la izquierda. Sí, hundió a la izquierda. No, a ver, no, a ver. Ajá. No es que hundió a la izquierda. Llevan gobernando 20 años. Tomás la sumergió. Llevan un considerable desgaste. Alternaron con el gobierno de Macri 4 años, muy mal gobierno, porque ni siquiera fue bueno en lo que se supone que la derecha dice que es buena, que es en la economía. Hicieron un desastre, endeudaron al país como nunca. Ya venía endeudado también, hay que decirlo. No, pero o sea, Argentina ha sido un relajo siempre están endeudados, siempre están muy mal. Pero bueno, tú dices que no ganó. A ver, que no le dio a la izquierda. A ver, lo que hay que decir es que no es, a ver, sí sorprendió, o sea, sí sorprendió. Todo el mundo lo ponía en un tercer lugar, decían, no, pues este cuate no tiene ni siquiera estructura territorial, y pues sí se necesita, o por lo menos ese era el sentido común, sí se necesita estructura territorial para ganar. Y yo creo que se sigue necesitando y no la tienen para ganar en la elección. Esta es una elección primaria que son procesos internos de los partidos, pero se van midiendo fuerzas. Entonces es una brújula de lo que podría pasar en octubre en primera vuelta y en noviembre en segunda vuelta. La última. Sí, o sea, ¿y qué es lo que vemos con este personaje que podemos hablar de él en extenso? Porque tiene unas citas, un personajazo así. Es una especie de versión de la ultraderecha, pero digamos como edulcorada y digamos digerible para una juventud de un país como Argentina, con niveles educativos superiores a los de la media en América Latina, con bastante más conciencia política quizás que México, creo yo, con una sociedad mejor informada, con más clase media, y también pues con un discurso progre que ya ha ganado cierto terreno. Por ejemplo, Milei es raro porque es un personaje de ultraderecha, pero que no se mete contra la diversidad sexual porque él dice libertario, pero es de estos libertarios que no están por el derecho de las mujeres a decidir. El aborto. En eso no. Entonces es raro, es una mezcla rara. Es ultra
neoliberal, o sea, no, neoliberal no le cabe, o sea, él es de desaparezcamos al Estado, él se quiere quedar con 5 secretarías, quiere dinamitar el Banco Central, así lo dice, acabar con los programas sociales, dice que eso de la justicia social es una tontería, es muy a favor de eliminar aranceles, digamos, en esto es diferente de Trump, quiere bajar impuestos, pasarle la motosierra al gasto público, permitir la aportación de armas, en fin. Vender órganos. Todo, venta de órganos. Lo del aborto es como sí lo ha dicho tan abiertamente, ¿no? Porque sí, o sea, es anti derecho a aborto. Es anti, quiere revertir la ley que ya se pasó. Y quiere además privatizar YPF, que es como Pemex, que digamos en Argentina ya había sido privatizada. El kirchnerismo la estatizó y ahora la quiere volver a privatizar. ¿Y cómo te explicas que haya ganado así? Pues ese es un fenómeno súper interesante que hay que estudiar, porque pues este es como una especie de Bolsonaro, ¿no? No es que la sociedad argentina se volvió de ultraderecha y que hay un 30% de ultraderechistas en Argentina, no. De hecho, el votante de derecha en Argentina siguió votando por sus candidatos de derecha que llevan tiempo posicionados. Sí, los tradicionales. Por la alianza entre el macrismo y el partido de Patricia Bullrich, que ella lo encabezó. Entonces, esa derecha siguió votando a Patricia Bullrich. El votante de Javier Milei son muchos jóvenes encabronados, mucha gente enojada, mucha gente que dice, pues todos son una porquería, pues votemos por este loquito. ¿Qué podría salir mal? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué puede salir mal si ya porque ya hay una decepción brutal, ¿no? De todo lo que ha venido con la izquierda, con todo esto, ¿no? En Argentina los derechos laborales, sociales son mucho más generalizados que aquí. La seguridad social, las conquistas laborales, la cantidad de gente que, digamos, que tiene ciertos derechos, entonces ya los dan por hechos. Y luego un sector los da por hechos y otro sector no los tiene y no los ha tenido, entonces está todo ese trabajador precario, fregado, amolado, muchos votaron por Milei. Y es muy sorprendente cómo en algunas de las provincias más pobres votaron por Milei. Exacto, eran los que antes votaban por la izquierda. Algunos que votaron por la izquierda, pero no es un electorado con conciencia social o política o ideológica. Es un electorado emocionado. Es un electorado emocionado, enojado. Por Milei, enojado. A ver, ¿qué sucede con un Javier Milei que de repente te empieza a hablar en contra de esta cultura woke por el tema del aborto, que además es un tema en el cual tú te has metido también mucho, este tema de derechos sexuales o diversidad, etcétera, en donde pues, han acusado mucho la exageración en Argentina de estos temas, de las ondas de diversidad, ideologías de género, etcétera, y sí va directo contra ello. Sí. Y se lanza directo. Y de hecho, por ejemplo, hay un sociólogo que está estudiando este fenómeno, por ejemplo, en el conurbado de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es como el Estado de México. Y él le llamaba mucho la atención encontrar chavitas con un discurso feminista, súper empoderadas y el rollo de las mujeres que votaban a Milei. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo por qué? ¿No? También, como por qué. Y también otro sector de hombres que sí, fastidiados con el rollo del feminismo, que también votaban por Milei. Entonces, es como las dos caben en el mismo electorado, ¿no? Yo creo que sí hay un sector de hombres que frente al avance del discurso feminista, esto que tú llamas la agenda woke, que es usar un término acuñado por la derecha, entonces yo digo woke entre comillas, porque tampoco creo que uno deba comprar los términos. El término de la derecha con el cual demonizan a toda esta cultura woke. Pero al final, el avance del progresismo lo llaman woke. Claro, pero es hay una serie de excesos de lo políticamente correcto, del lenguaje inclusivo, del todas, todos y todes. De querer obligar al lenguaje inclusivo. Que sí es muy ridículo a veces y que a veces incluso frivoliza un poco los temas de fondo. Claro. Frivolizan el tema del feminismo porque generan una hipersensibilidad donde entonces ya todo es machismo, todo es discriminación, todo es, y entonces, claro, entonces si todo es, nada es. Y Milei dice, todo es, va la fregada. Y Milei, yo creo que, claro,
Milei llega con este discurso antiprogre, antisurdos, dice, hay un video circulando por ahí donde les llama zurdos de mierda, son les una grita. mierda, les dice que son una mierda, así, con una cara de desquiciado, fúrico, diciéndoles que ante los zurdos, como le llama la izquierda, no hay que ceder ni 1 milímetro, porque cedes 1 milímetro y te, digamos, porque les das la mano y se agarran del codo, ¿no? Todo este rollo. Pues es el antisistema. Que le ha funcionado. Sí, es el antisistema. Es el candidato antisistema. Y cuando la izquierda, y claro, la izquierda que lleva gobernando 20 años, pues se volvió el sistema. Y entonces, quienes antes, los gestos de rebeldía juvenil, que antes se volcaban hacia la izquierda, no es que ya no se vuelquen hacia allá, pero una parte muy importante ya ve la izquierda como lo que está en el poder, como el sistema. Y entonces, para ser antisistema, se agarran de una opción de ultraderecha. Ahora pero sí, que Dios nos haga reconfesados, porque pues ya Argentina experimentaron con Bolsonaro cosas en Brasil y así les fue, y terminó regresando al poder Lula. Entonces... que no tan cómodo, no tan fácil. Todavía tuviste algo muy parecido a lo que pasó con Trump cuando Lula iba a asumir el poder, con gente ahí tomando el Congreso, y sigue el tomando movimiento el Congreso, de Bolsonaro. Por no decir intentando dar un golpe de Estado. Como pasó con Trump. Sí. De la misma manera que pasó con Trump. Peor, aquí y ahora vienen estos antisistemas radicalicísimos. ¿No hay comparación entre López Obrador y este tipo de gobernantes de pronto? No, a mí me parece que no. A ver, Milei quiere reducir todo, ahorrar, es súper austero. De menos en eso es súper austero. Eliminar lo que no sirve. Nada más que él también va a eliminar programas sociales. No, hombre, para nada, para nada. No. ¿No los ves? No, a ver, ¿qué hizo López Obrador? Estas radicalizaciones. No, para nada. Pero en las antípodas, nada que ver. No. No, a ver, López Obrador hizo recortes, ¿no? De todo. Recortes, pero no de todo. No recortó el áreas sociales, nunca, no eliminó secretarías de Estado enteras, como plantea este cuate. Este cuate quiere eliminar cultura, todo, o sea, quiere dejar 5 secretarías, creo que seguridad, economía, infraestructura y no sé cuáles 2 más. Bueno, pero aquí lo que pasó es que las dejaron sin recursos. No las dejaron sin recursos. Cultura, los fideicomisos. Recortaron mucho en burocracia, muchísimo. Al punto de que uno decía, bueno, es que en cierto momento ya el gobierno va a empezar a ser inoperante. Y sí se les pasó de pronto un poquito la mano con los recortes. Un leve. Porque el presidente pues no quería subir impuestos. Pero bueno, al final, pues ese dinero se usó. No era un recorte al estilo thatcheriano o reaganiano. Era un recorte para subir el dinero a programas sociales. Y el monto de recursos que se destinan a programas sociales se duplicó con esta administración, Luis. Bolsonaro súper importante. Se Eso pegó no lo va a hacer los Milei militares. en su vida. Él quiere recortar todos los programas sociales. Hay que ver qué pasa ya si llega, si es que llega. Es la ultraderecha. Es que hay unos que dicen que no es ultraderecha, que andan bien libertario. Pero a ver, volviendo a este tema. Bolsonaro pegado a los militares. Súper pegado a los militares. Tal grado de que decían que en una de esas no aceptaba, iba a sacar a los militares para impedir que Lula tomara el poder de nueva cuenta. ¿No hay una similitud, neta, Hernán? Ninguna. De pronto el tener ahí una cercanía. Pero ni la más mínima, ni por asomo. Pero ni militarizando por asomo. Tanto Brasil, militarizando tanto México. No sé, no me digas parece. Que no está militarizado. No, yo creo que el error, de hecho el error en México es más bien poner a los militares en una serie de cosas que no les competen, o sea, más bien lo que ha hecho es ponerlos a hacer un montón de infraestructura, meterlos en un montón de negocios que no debieran hacerlo, o sea, está creando un grupo de interés muy poderoso. Okay. Pero lo que vimos en Brasil fue una militarización, bueno, ni siquiera sé si es una militarización, pero una glorificación de lo militar. Los militares en tareas de seguridad pública. Pero los militares en Brasil son gente muy de derecha, o sea, fueron digamos, hubo dictaduras y los militares. De nosotros no, mataron gente en el 68. Digo. No se compara, o sea, los militares en México, o sea, los no militares se pueden de México comparar. No eran de izquierda, Hernán, me quieres hacer enojar, pero no ya, lo vas claro, a ver, hoy mi intención es hacer enojar a todo el mundo. Ya hiciste enojar a Krill, y dije, confórmate hoy lo que con quiero eso, no es me quieras enojar a todo el mundo. Mira,
Además, si no está Juan Ignacio Zavala, algo hay que hacer para esto, hombre. Los militares en Sudamérica han sido una élite muy vinculada a los intereses de la oligarquía terrateniente, y fueron los que siempre dieron golpes de Estado y los que cometieron genocidios. Y en la última dictadura militar en Argentina mataron a 30,000, y en la de Brasil a quién sabe cuántos más muertos y desaparecidos, y en Chile y en Paraguay con Stroessner, en fin. No es comparable a los militares aquí. Aquí los militares nunca en nuestra historia reciente han siquiera intentado dar un golpe de Estado. Y no son una fuerza ultra reaccionaria, con un discurso de derecha, ni defensores de los intereses de la oligarquía. Yo creo que en parte por eso el presidente también se los agarró como aliados. Es un tema muy largo y muy difícil de discutir. Los criticaba y los comparaba con estas dictaduras. Pues el López Obrador opositor no estaría de acuerdo con lo que dices. Es que yo no quiero defender el papel que le ha dado López Obrador a los militares en su gobierno. No, por eso es muy divertido hacerte enojar. Lo he criticado, pero me haces enojar cuando pretendes compararlo con los militares en Argentina o en Brasil, porque además yo vengo de allá. O sea, si yo llegué a este país es porque mis padres tuvieron que huir de una de esas dictaduras. Entonces, pues para mí sí es un tema muy sensible. Sí, claro. ¿No? Pues mis padres eran militantes de izquierda en Argentina y tuvieron que dejar su país por la persecución, para poder salvarse, para no ser víctimas de la tortura y de la desaparición. O sea, yo podría haber nacido quizás en alguna cárcel, y los niños que nacían en las cárceles en esas épocas, hay unas historias horribles de qué les pasó después. Algunos terminaron siendo adoptados por familias de militares y se dieron cuenta años después, en fin. No, Luis, no se puede comparar, y yo creo que es muy forzado tratar de comparar la realidad de México con la de Argentina. Pero te voy a decir algo. Más bien, si algún paralelismo debiéramos trazar, más que entre López Obrador y Bolsonaro o Milei, que no tiene ni pies ni cabeza, es más bien decir, hay que estar muy alertas de ese tipo de discursos y de ese tipo de personajes, porque en un momento de descontento, de indignación social, pueden aparecer opciones antisistema de ese tipo, con las que la gente se identifique como una especie de voto de castigo, y eso no lo anticipan las encuestas, porque lo que vimos en Argentina es que mucho de ese electorado ni siquiera en las encuestas no decía la verdad. No les decía la verdad o no les decía nada. Se lo tiene bien guardadito, y tal vez no se lo digan ni a sus amigos, pero votaron por Milei. Por enojo. Y de eso sí hay que estar alerta. Se nos acaba casi el tiempo, pero ya para cerrar el tema, cuenta cuando te corrió Milei. Pues yo fui al Congreso de la Iberósfera en Monterrey. Cuando te pusiste a preguntarle a la gente si se masturbaba. No fue así, ya sí lo explicamos. Hiciste. Pero eran varias preguntas. Y Javier Milei es un personaje muy raro. Javier Milei había dicho en uno de estos... Yo ya tenía pactada la entrevista con Javier Milei y yo lo iba a entrevistar, pero los días previos a su llegada, pues yo estaba preguntándole a la gente qué pensaban del discurso de Javier Milei. Y una de las cosas raras de Javier Milei es que es un ultraderechista muy particular, porque él ha confesado que practica el sexo tántrico, que le gustan los tríos y que ha hecho tríos, y en una entrevista le preguntaron, ¿con hombres o con mujeres? Y él dijo... En el 90% de los casos fui yo con 2 mujeres. O sea que dejó abierta una posibilidad todavía más amplia, rara en un personaje de la ultraderecha. Entonces, como yo estaba en un congreso de la ultraderecha donde había mucha gente... Y Milei era la estrella. De procedencia católica que ve ese tipo de prácticas como satánicas, y Milei era la estrella de ese congreso, me parecía que era de interés periodístico mínimo preguntarles, oiga, ¿usted qué piensa de que este personaje, practique el sexo tántrico y haya hecho tríos? ¿A usted le gustaría, por ejemplo, hacer tríos como a él? Pues porque
ese es el discurso público de Milei. Yo quería contrastar. Y te sacaron. Luego también había... Sí, me sacaron, por eso. Me sacaron y Milei no me quiso dar la entrevista. Bueno, fíjate... Pero dices que te cobró, que te no, quería no cobrar. Solo eso. Yo lo tuve que ir a agarrar, lo tuve que ir a interceptar en el elevador, así como... ¿A Oye, Milei? Javier Milei, teníamos una entrevista pactada, te estoy esperando. No, mira, yo cobro por las entrevistas y no sé si vos tenés la guita para pagarme. Yo, sí, no hay problema. Yo, digo, obviamente no le iba a pagar, pero quería saber qué cifra me daba. ¿Cuánto cobras, Javier? $10,000. Y yo le contesté, pues muy barato, ¿no? Cobras muy barato. Sí, no hay bronca. No, no es cierto. Traigo cambio. No. La verdad es que yo en mi vida pagaría por hacer una entrevista, ni cobraría por hacer entrevistas. Hay gente que hace esas cosas, que cobra por hacer entrevistas a alguien o por dar entrevistas. A mí eso no me gusta. Yo creo que una entrevista tiene que ser algo consensuado por ambas partes. Pues no se armó. Pero me agarró a los gritos, me mandó sacar del lugar, nomás por decirle, oye, pues habíamos quedado a hacer una entrevista. Y ahí te das cuenta del tipo de persona que es un desquiciado mental. A Olga Warnat una vez se le fue encima en un programa de televisión, ella lo contó ayer en una entrevista, y le empezó a decir, sos una hija de puta, ignorante, no sé qué. O sea, él le tiene un odio a la izquierda, que es un odio de verdad, que solo se puede comparar con el odio que le ha tenido el fascismo a la izquierda. Hernán, se nos acabó. Es un personaje bien peligroso, ojalá no llegue a la presidencia. Tuvo hoy 30% ya parece que va a ahorita. Tendría que tener en la primera vuelta, para ganar en primera vuelta, 45% o... Que no es mucho ya. O una diferencia de más de 15 puntos con el segundo. Es mucho lo que entonces, le faltaría. No hay que... Quedó en primer lugar en estas primarias. Todo puede pasar. Pues y si se va empeorando la economía argentina en estos meses de aquí a la elección... Más seguro. Más posibilidades tiene Milei. Hernán, te seguimos en tus redes. En mi cuenta de Facebook, Hernán Gómez, en el canal de Hernán en YouTube, en Twitter, @Hernán Gómez B, los domingos en el Universal, lunes, martes y jueves, la Octava Radio Centro, y aquí los miércoles con mucho gusto.